¿Por qué es tan importante Mónica Palencia en este gobierno? Para descubrirlo, conozcamos quién era su esposo. Don Francisco Norberto Huerta Montalvo, guayaquileño, nació el 18 de junio de 1940 y murió el 2 de julio del 2022. Él fue un médico, político y periodista ecuatoriano. Ejerció como alcalde de Guayaquil en 1970, además ministro de Salud entre 1982 y 1983. Además, embajador del Ecuador en Venezuela entre 1988 y 1992. También se desempeñó como editorialista y subdirector del diario El Expreso. Fue hijo del arqueólogo Francisco Huerta Rendón y de Mercedes Montalvo. Tuvo como tío, también como político, Raúl Clemente Huerta. Realizó estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, donde obtuvo el título de médico cirujano. Fue un médico cirujano. Durante sus años universitarios inició su vida política como dirigente estudiantil, debido a su participación activa como cabeza de varias marchas estudiantiles. Recibió el apodo de Hippie Huerta. En lo político fue elegido alcalde de Guayaquil en 1970 por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, PLRD, pero fue destituido el mismo año cuando el presidente José María Velasco Ibarra se declaró dictador, hecho que provocó que Huerta huyera a Costa Rica luego de regresar durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Él fue apresado y obligado a permanecer 3 meses en un destacamento militar en la provincia de Pastaza, de que se lo acusaba de haber organizado protestas estudiantiles en contra de la dictadura. Durante la antesala de las elecciones presidenciales de 1979, rechazó la propuesta de ser el binomio político del conservador Sixto Durán como parte del llamado Frente Nacional Constitucionalista. No quiso, formado para hacerle frente a la posible candidatura del político populista Asad Bucaram, luego de que el Partido Liberal Radical Ecuatoriano PLRD se separara del Frente Nacional Constitucionalista. Huerta fue seleccionado como candidato del partido a la presidencia debido a que su tío, el político Raúl Clemente Huerta, desistiera de participar alegando problemas de salud de su esposa. Sin embargo, en marzo de 1978, el diario guayaquileño El Telégrafo reveló que un instituto de investigación encabezado por Huerta habría firmado recientemente un contrato con el Estado, lo que esto estaba prohibidísimo en las leyes electorales de la época. El Tribunal Supremo Electoral decidió descalificarlo por este motivo, por lo que Raúl Clemente Huerta tuvo que tomar su lugar como candidato del partido. En 1982 fue nombrado ministro de Salud Pública por el presidente Osvaldo Hurtado Larrea, quien asumió la presidencia luego de la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera. Poco antes se había separado del Partido Liberal Radical Ecuatoriano para fundar el Partido Demócrata, con el que participó en las elecciones presidenciales de 1984 y rondó el tercer lugar en las encuestas previas a la votación, detrás del conservador León Febres Cordero Rivadeneira y el socialdemócrata Rodrigo Borja Ceballos. En 1988 fue nombrado embajador del Ecuador ante Venezuela, cargo que ocupó hasta 1992. En las elecciones presidenciales del año 96 fue el binomio del candidato Ricardo Noboa, por la alianza entre el Partido Liberal Radical Ecuatoriano y el Frente Radical Alfarista. Luego de la caída del presidente Mahuad en el año 2000, fue nombrado ministro de Gobierno por su sucesor Gustavo Noboa. Al asumir el cargo, aseveró que los militares
involucrados en el golpe de Estado serían juzgados. Sin embargo, renunció al cargo en abril del mismo año luego de fallar en su intento por llegar a acuerdos con los líderes de los manifestantes indígenas que llevaron meses asolando al país. Luego de esto, en el 2008, encabezó la Comisión de Transparencia y Verdad creada por el gobierno ecuatoriano para investigar los hechos detrás de la Operación Fénix, también conocida como bombardeo de Angostura. La madrugada del 2 de julio de 2022 murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio. Homenajes y distinciones, etcétera, en su honor después. El golpe de Estado en Ecuador en el año 2000 fue por un derrocamiento militar que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de enero del 2000, y esta produjo el derrocamiento del presidente Yamil Maguad, siendo reemplazado primero por un breve gobierno militar y luego por el entonces vicepresidente Gustavo Noboa. Este golpe estuvo liderado por los generales de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Telmo Sandoval, quien pudo haber sido presidente, y Carlos Mendoza, quienes desconocieron el mandato constitucional de Maguad, estableciéndose que un efímero gobierno militar, al que denominaron Consejo Supremo de Estado. Al mando de Carlos Mendoza y Telmo Sandoval, este último se autodeclaró públicamente jefe de Estado en el Palacio de Carondelet y luego decidieron entregárselo a Noboa. El golpe de Estado de las Fuerzas Armadas a Gustavo Noboa. En el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas del Ecuador contra Maguad se dio horas después de unas manifestaciones convocadas en Quito por parte de agrupaciones socialistas y de izquierda en contra de la dolarización, decretada por Maguad pocas semanas antes, que se han tomado el edificio del Congreso Nacional del Ecuador el 21 de enero y que en un acto meramente simbólico declararon ante los canales de televisión el establecimiento de un supuesto nuevo gobierno, la Junta de Salvación Nacional, carente de poder real fuera del edificio. Las Fuerzas Armadas del Ecuador aprovecharon esta conmoción causada. Según algunas versiones, las fuerzas ecuatorianas lideradas por los generales Carlos Mendoza y Telmo Sandoval estaban coordinando en secreto las manifestaciones para retirar la obediencia militar a Maguad, controlar a la agrupación Junta de Salvación Nacional e intentar establecer un gobierno militar llamado Consejo Supremo de Estado, y luego de no obtener apoyo internacional organizar el traspaso de poder a Gustavo Noboa el 22 de enero. Los antecedentes: hubo una crisis económica severa en el país, en gran parte debido a los malos manejos económicos de las administraciones anteriores. Típico. Un posible factor que motivó el descontento de militares contra Maguad fue la reducción de gastos militares luego de que Maguad negociara y firmara la paz con el Perú. Los altos gastos militares desde la guerra del Cenepa en 1995 ya no se estimaban necesarios y había una crisis fiscal que era la de atención prioritaria, llegando al 60% de cortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La popularidad del presidente Maguad en aquel entonces, basándose en encuestas de índices de aprobación de gestión durante su gobierno, había caído de 66% en 1998 al 7% en enero 2000, poquito. En los últimos días, en el 99, Maguad anunció la dolarización de la economía ecuatoriana, junto con varias medidas económicas para acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional. Esta crisis económica en el Ecuador en estos años fue una crisis inflacionaria, en conjunto con una crisis financiera, una crisis fiscal y una crisis de deuda soberana, que inició en 1998 y que continuaría agravándose y desembocándose en un pánico bancario.
en el 99 en el Ecuador. Durante la inflación galopante en este año, 52,6% de promedio de devaluación anual, el Banco Central del Ecuador emitió la moneda nacional, sucre ecuatoriano, de forma excesiva, depreciándola, su valor diariamente, para cubrir tanto el déficit fiscal del Estado como para cubrir los gastos corrientes del sector público, agravado por la caída del 75% del precio del petróleo, producto que en el 98 representaba alrededor del 22% de los ingresos estatales, o para inyectar fondos de rescates para los bancos, algunos de ellos pasándose a manos del Estado ecuatoriano por medio de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos. La devaluación del sucre fue tan alta en este 99, el 56% de promedio de devaluación anual. Varios bancos empezarían a quedarse sin reservas de dinero para responder a los cuentahoristas, quienes retiraban sus ahorros para cambiar los sucres por moneda extranjera, el dólar.